Me llamo Samantha. Y si en este instante detuvieras el tiempo, aún resonaría en mis oídos el murmullo electrizante del salón. ¿Es ella? Seguido del tintineo seco de una copa que se deslizó de la mano de mi padre. Ese sonido cortó el aire como una grieta invisible en el cristal, y supe que nada volvería a brillar como antes. Si estás viendo este video ahora mismo, escribe desde dónde. Así confirmo mi realidad. Las coordenadas de ciudades ajenas sostienen mi historia mejor que cualquier excusa extensa. Mi padre, Richard Williams, siempre coleccionó apariencias. Su vida se construía con direcciones de las mejores vistas al parque, listas de invitados y sonrisas estudiadas que nunca llegaban a sus ojos. A mí me presentaba a los demás diciendo: mi hija Samantha, guardaespaldas. En la pausa tras ese cabía toda su escala de valores. No, jefa de división. No, especialista en riesgos. No, veterana. Solo guardaespaldas. Como si mi trabajo fuera revisar tickets en la entrada de un supermercado. Aprendí a no inmutarme cuando añadía, encogiéndose de hombros. Eligió otro camino, como si un cálculo suyo hubiera fallado en alguna parte. La invitación a la boda la sostuve en mis manos más tiempo del que permite el orgullo. Papel crema. Letras doradas en relieve. Un tono que decía: tu presencia es un honor, pero no imprescindible. Alicia, mi amiga cercana, me dijo: ve. No para suplicar su aprobación, sino para reclamar tu lugar. Escogimos un vestido azul oscuro, joyas discretas, no para impresionar a sus amigos, sino para que yo pudiera mantenerme erguida cuando volviera a escuchar: es guardaespaldas. Mi madre por teléfono agregó: su error es no verte. Tu misión es no desvanecerte. Doblé el vestido, el boleto, y para mí misma, una última oportunidad para mi padre en la maleta. Rosewood se extendía sobre 30 acres de calma impecable, carpas blancas, cristales que atrapaban el sol del mediodía, paredes que resonaban con brindis perfectos. En el vestíbulo pululaban los conocidos de mi padre. Chaquetas ligeras sobre piel bronceada, risas sobre acciones y tasas de interés. Él se acercó con Eleanor, todo en ellos era como debe ser. Miradas entrenadas, sonrisas medidas, pasos al ritmo de las cámaras. ¿Llegaste?, dijo, rozando mi aire con su mejilla, ya mirando a los nuevos invitados por encima de mi hombro. Me dieron una llave y me dejaron con mi maleta, y unas horas antes de la cena de ensayo, tiempo de sobra para recordar cada conversación, en la que me reducían a una línea de currículum que ni siquiera leían. Esa noche me senté en una mesa periférica, de esas reservadas para quienes no aparecen en primer plano en las fotos. Mi padre me presentaba a sus conocidos con una naturalidad fingida. Mi hija Samantha, guardaespaldas. Yo saludaba, asentía, explicaba que me dedicaba a evaluar riesgos y diseñar protocolos de seguridad. Escuchaba un cortés: qué interesante, y veía cómo sus ojos se deslizaban hacia personas más relevantes. Cada presentación me encogía 1 milímetro, hasta que algo cambió. En la mesa vecina, un joven camarero demasiado tenso para un resort, anotaba algo en una libreta, pero sus ojos barrían el perímetro, no las mesas. Reconozco esa mirada. No era de servicio, sino de misión. Nuestros ojos se cruzaron por un instante, y él apartó los suyos demasiado rápido. Me dije que era paranoia profesional. No actives la alarma donde se necesita calma, pensé. Cuando la noche se diluyó en murmullos y hielo en los vasos, salí a la terraza a revisar mi teléfono. En la pantalla, los primeros testigos invisibles, historias breves de los invitados, imágenes de carpas blancas, un piano, orquídeas. Una espuma brillante donde todos saben posar para parecer felices. Miré mi reflejo en la pantalla oscura y pensé: si algún día cuento esta historia, lo haré con mis palabras, sin las pausas de mi padre, sin distorsiones. Al día siguiente, el sol parecía mantenerse a la misma altura, para que cada escena fuera perfecta. Me senté en la última fila de la ceremonia, donde podía ver a todos sin ser notada. Los hombros relajados, la mirada recorriendo puntos clave, salidas, sombras, esquinas. Por un segundo sentí paz,
hasta que volví a ver al camarero. Ahora eran 3, todos con esa mirada que no era de camareros. La escena cambió, como si alguien hubiera ajustado el enfoque de una lente. Hice lo que siempre hago ante un cambio. Me deslicé discretamente hacia un pasillo de servicio, marqué las cámaras, calculé rutas. Lo demás vendría después. Pero lo importante era otro detalle. Decenas de teléfonos ya grababan en el salón. No eran reporteros, sino invitados que filtraban las vidas de otros. Un joven en un traje claro transmitía en directo para sus amigos. Miren qué lujo. Su cámara recorría el frufrú de los vestidos, el arco de flores, y se detuvo en mí por un instante mientras giraba, verificando a la seguridad. Ese roce fugaz de una cámara ajena fue el primer, si estás viendo esto. No planeaba volverme visible en su mundo. Vine a mantenerme firme, no a recolectar likes. Pero los algoritmos aman la ironía más que las personas. Mientras la orquesta iniciaba, mi teléfono vibró. Te vi en un directo de @. Alguien en el chat de Alicia escribió: Oye, es Samantha. En ese pequeño detalle como en una gota, vi el preludio de una tormenta. Una cámara, una multitud, una transmisión accidental que no solo mostraría el brillo, sino cómo alguien trabaja cuando el brillo se apaga. Inhalé. Aquí y ahora, nada dramático. Había pasado. Mi padre estaba de pie, proyectando su marca de felicidad. Eleanor avanzaba hacia él con el paso y la sonrisa correctos. Yo, en la última fila, mantenía en mi cabeza el plano del lugar, el balance de fuerzas y la distancia a la puerta más cercana. Mi voz en esta historia no comenzaba donde alguien diría, heroína, sino donde yo diría, lista. Si estás viendo esto ahora, desde una cocina, el metro, otro uso horario, que sepas. El primer plano donde me veas no lo grabó un camarógrafo de noticias. Lo captó una mano que quiso presumir de una fiesta ajena. Esa mano, sin querer, encendió una luz en el lugar equivocado. Y esa luz hará imposible que el viejo, es solo guardaespaldas, siga sonando. Porque quedará fija en mí, cuando me levante de la última fila. Tenía 12 años cuando las puertas de nuestra casa se cerraron para siempre tras mi madre. Ella estaba en el pasillo con una maleta gris, común, no como las brillantes con las que volábamos a Europa en vacaciones familiares. Ahí entendí por primera vez, la diferencia entre sus cosas y las de mi padre no estaba en el precio, sino en el silencio que envolvía todo lo suyo. Mi madre, Audrey, era maestra de preescolar. Creía en el poder de las palabras simples. Gracias. Lo siento. Estoy orgullosa de ti. Ese lenguaje, directo y cálido, era extraño para mi padre. En nuestra casa, él valoraba métricas. Ceros en su bono anual. La longitud de la lista de invitados. Los likes en una foto desde un yate. Su suavidad lo irritaba. Su ambición la agotaba. Se separaron como líneas paralelas que se cansaron de fingir que se cruzarían algún día. Tras el divorcio viví en 2 mundos. Entre semana, en el pequeño apartamento de mi madre en las afueras, donde la cocina olía a café y canela, y el refrigerador estaba lleno de mis dibujos y notas. Los fines de semana, en el penthouse de mi padre con vistas al Central Park, donde todo brillaba de vidrio y mármol, pero siempre hacía un poco de frío, incluso en verano. Con mi madre veíamos caricaturas bajo una manta. Con mi padre, comíamos en silencio en una mesa con mantel blanco, escuchando sus charlas sobre mercados y contratos. Fue entonces cuando él empezó a trazar mi futuro. Irás a una universidad de élite, decía, luego a derecho, y después a una buena firma. Conozco socios. Asentía, aunque algo en mí se resistía. A los 12 no sabes quién serás, pero ya intuyes quién no quieres ser. Mi primera rebeldía fue silenciosa. Me inscribí en un club de karate en la escuela. Mi padre, al enterarse, solo se encogió de hombros. Juega si quieres, no es serio. Mi madre, en cambio, me trajo vendas nuevas para las manos y dijo: tu fuerza no está solo en tus puños, sino en lo que eliges. Crecí entre 2 espejos. En el de mi madre, era suficiente tal como era. En el de mi padre, siempre era una versión, aún no. No lo bastante lista para Harvard, no lo bastante ambiciosa para un despacho con vistas.
Cuando en la secundaria anuncié que quería alistarme en el ejército, lo tomó como una traición. En nuestro círculo no se hace eso, soltó, con la misma facilidad con la que dejaba el periódico sobre la mesa. ¿Nuestro círculo?, quise preguntar. Nunca me sentí parte de él. 4 años de servicio me dieron lo que él nunca pudo. Disciplina, claridad, el peso de mi propia existencia. Regresé distinta. Mi madre me recibió en la estación con un pastel en un tupper y lágrimas en los ojos. Mi padre miró mi uniforme como si fuera un disfraz de Halloween y preguntó: ¿Ya terminaste con ese juego? ¿Ahora irás a la universidad? Lo hice. Usé los beneficios para veteranos, estudié Derecho Penal, trabajé como guardia en el campus. Mi camino se forjó con decisiones que no encajaban en su guión, pero que me construyeron. Paso a paso. ARME con acento agudo, una carrera donde no importaba el costo del traje, sino la precisión de la respuesta. Pero cada vez que nos veíamos, él me reducía al mismo papel. Mi hija, la guardaespaldas, sin matices, sin reconocimiento. Como si nunca hubiera avanzado, en sus ojos seguiría siendo la que revisa bolsos en la entrada. Con esa carga, 2 mundos que nunca se encontraron, 2 espejos que me mostraban de forma distinta. Llegué a su tercera boda. Sabía que me pondría en la periferia. No sabía que la periferia se convertiría en el escenario. A los 17, dije en voz alta lo que llevaba tiempo rondándome. Me alistaría en el ejército. No por conveniencia o beneficio, sino para probarme donde las tarjetas de crédito y las conexiones no valen. La reacción de mi padre fue predecible. Dejó caer el tenedor sobre el plato, haciendo sonar la porcelana y dijo: En nuestro círculo no se visten de camuflaje. Si sirven es como oficiales. Su voz sonó como si hubiera anunciado que me uniría a un circo. Esa frase, nuestro círculo, vivió en mí mucho tiempo. Pero ¿cuál era nuestro? En su mundo todo giraba en torno al estatus, las relaciones, los logotipos en los gemelos. En el mío, se trataba de personas comunes, de saber pararse al lado de alguien y sostener la línea juntos. Ahí entendí, sus círculos nunca se superponían con mi vida. Mi madre recibió mi decisión de otra forma. Primero guardó silencio, mirándome como si quisiera grabar cada rasgo de mi rostro. Luego dijo: Si es tu vocación, ve. Pero recuerda, tu fuerza no está solo en las armas, sino en tu corazón. El servicio me transformó. Los despertares al alba, los entrenamientos bajo la lluvia, las marchas interminables, barrieron los restos de ilusiones adolescentes. Aprendí a seguir órdenes, confiar en el hombro ajeno, pero también a sostenerme sola cuando era necesario. Por primera vez sentí que no necesitaba probar mi valor, se demostraba en la acción, en la disposición de llegar hasta el final. Y allí, en el cuartel, escuché palabras que nunca oí de mi padre. Buen trabajo, Williams, podemos contar contigo. Al regresar tras 4 años, ya no era la chica que él despidió al entrar en la adultez. Traía experiencia, medallas, recuerdos de compañeros que se convirtieron en mi verdadera familia. Con los beneficios de veterana, entré a la universidad a estudiar Derecho Penal, trabajando como guardia en el campus. Patrullaba pasillos oscuros por las noches, entrenándome para reaccionar rápido y sin errores. Mientras mis compañeros de curso apenas aprendían a equilibrarse en la vida adulta, yo ya cargaba años de disciplina real. Paso a paso, construí una carrera donde lo que importaba no era quién pareces ser, sino qué puedes hacer. Esa era mi atracción. Reglas justas. Pero en los ojos de mi padre, nada cambió. Para él, mis años de servicio fueron una pérdida de tiempo. Mi título no era algo para presumir en su sala. Mi hija, la guardaespaldas, repetía en cada recepción. Sin mencionar el ejército, los estudios, los ascensos. Solo esa palabra fría, guardaespaldas, dicha como si estuviera en la entrada de un centro comercial. Estuve mucho tiempo resentida. Pero poco a poco entendí. Su mapa del mundo era demasiado estrecho para abarcar mi geografía. No necesitaba probarle nada, porque el reconocimiento verdadero ya lo tenía, de quienes sabían lo que significa sostener la línea a mi lado. Aún así,
Cuando recibí la invitación a su boda, una chispa de esperanza se encendió en mí. Tal vez esta vez me miraría, y no vería a una guardaespaldas, sino a la mujer que se construyó sola. El sobre con letras doradas aguardaba en mi buzón como un mal presagio. Richard Williams y Eleanor Harrington invitan. Palabras que sonaban más a contrato que a una cálida bienvenida. Lo sostuve en las manos, examinando el grueso papel crema, imaginando lo fácil que sería romperlo y tirarlo a la basura. Nadie me lo reprocharía. Nadie se sorprendería si no aparecía. Pero, por alguna razón, lo dejé sobre la mesa. Tienes que ir, dijo Alicia cuando le mostré la invitación en una cafetería. ¿Para qué? ¿Para escuchar otra vez que sois solo una guardaespaldas? Respondí, tragando la amargura con el café. Para demostrarte a ti misma que él no define tu valor. Ve, no como la hija que busca aprobación, sino como la mujer que ya tiene su propia vida. Las palabras de Alicia calaron más hondo de lo que quería admitir. Fuimos de compras, y ese día se convirtió en una pequeña aventura. Tras probar decenas de vestidos, elegimos uno azul profundo, sobrio pero elegante. Un vestido en el que podía no solo lucir, sino respirar libremente. Añadimos pendientes plateados discretos y una pulsera fina. Me miré al espejo y no me reconocí. Por primera vez, en lugar de la hija desvalorizada, vi a una profesional con peso propio. La víspera llamé a mi madre. Su voz en el teléfono era cálida y firme a la vez. Recuerda, cariño, su incapacidad para ver tus logros es su derrota, no la tuya. Ya construiste una vida de la que estás orgullosa. Eso es lo importante. Me quedé con el teléfono en la mano, apretándolo como si pudiera absorber su seguridad. En la maleta puse el vestido, los zapatos, las joyas y la invitación. Odiaba ese pedazo de cartón, pero era un símbolo. El símbolo de una última oportunidad que estaba dispuesta a darle a mi padre. No creía en milagros, pero en el fondo brillaba una chispa. ¿Y si esta vez me miraba de otra forma? Mientras el tren me llevaba de Nueva York a la costa, miraba por la ventana los paisajes borrosos. Una sola idea giraba en mi cabeza. Esto era un juicio, no una boda, sino un juicio sobre toda mi vida. Y los acusados no serían solo él, sino también yo misma. Cuando el taxi llegó a Rosewood Resort, me quedé inmóvil. La fachada blanca brillaba bajo el sol como un cartel de perfección. Los jardines destellaban con carpas, guirnaldas de cristal capturaban la luz. Era un reino donde cada paso debía sonar correcto. Y aquí, de nuevo escucharía su eterno. Es guardaespaldas. Salí del auto. Respiré el aroma del mar y sostuve la maleta como si no fuera equipaje, sino una prueba. Dentro, no solo llevaba mi ropa. Entre el vestido y las joyas, escondí una esperanza. Frágil, como un trozo de cartón con letras doradas, pero mía. El taxi se detuvo frente a la entrada principal de Rosewood Resort. El conductor, con gafas oscuras y camisa blanca, abrió la puerta cortésmente, pero me quedé paralizada un instante. El aroma de césped recién cortado se mezclaba con el aliento salado del océano. Ante mis ojos se alzaba una fachada de piedra blanca, ventanas que centelleaban bajo el sol, y líneas arquitectónicas que gritaban: aquí no hay lugar para los intrusos. Sabía que, entre cientos de invitados, yo sería precisamente una intrusa. El vestíbulo zumbaba como una colmena. Mujeres en vestidos de diseño flotaban sobre el mármol. Hombres en chaquetas ligeras charlaban sobre mercados y acuerdos. Me sentía como un cuerpo extraño en un organismo ajeno, incluso con mi atuendo cuidadosamente elegido. Y entonces lo escuché. Samantha. Su voz atravesó el espacio, como siempre. Segura, plana, ligeramente altiva. Mi padre se acercó con Eleanor del brazo. Parecían salidos de una revista. Traje y vestido perfectos. Sonrisas calculadas. Llegaste, dijo, rozando mi mejilla con sus labios, sin mirarme a los ojos. Qué alegría que pudiste venir, añadió Eleanor. Su sonrisa era impecable, pero vacía, como el marco dorado de un cuadro. Desaparecieron tan rápido como llegaron, dejándome sola con mi maleta. Un botones se acercó a tomarla. Agradecí y me dirigí a la recepción, sintiendo cómo crecía en mí una sensación familiar. Sobraba aquí,
incluso con mi apellido grabado en letras doradas en el cartón de la invitación. Recibí la llave y caminé hacia el ascensor. Los espejos del pasillo reflejaban mi figura. Una mujer que parecía segura por fuera, pero cargaba un nudo de dudas por dentro. Sabía que aquí no me verían como especialista en seguridad, sino como una obligación incómoda en la vida de mi padre. Esa noche, durante la cena de ensayo, aún faltaban horas. Decidí recorrer el lugar. El jardín parecía una obra de arte. Arbustos recortados, fuentes de mármol, bancos blancos entre flores. Y ahí sentí algo que me alertó. Un guardia cerca de la terraza. Vestía un traje oscuro, pero su mirada no era como la de los demás. Demasiado rápida, demasiado inquieta, como si escaneara el espacio en lugar de vigilar el orden. Me detuve junto a un parterre, fingiendo admirar las flores. Él notó mi mirada y, por un instante sus ojos se encontraron con los míos. Luego apartó la vista con brusquedad. Reconocí ese movimiento. No era el gesto pulido de un guardia, sino la reacción de alguien que teme ser descubierto. Me alejé, tratando de no mostrar alarma. Paranoia profesional, me dije, pero algo en su actitud dejó una punzada de inquietud. Tal vez era solo la sombra de mi profesión, tal vez una casualidad. Pero en el fondo sentí, este fin de semana no sería solo una boda. Al volver a mi habitación, la noche ya caía tras la ventana. Me senté en la cama, abrí el teléfono y vi que los primeros invitados ya subían historias, sonrisas, copas de champán, hashtags infinitos sobre lujo. Entre esas imágenes perfectas, me quedó claro, también me capturarían. Tal vez no del lado que yo quería. En ese presentimiento había no solo inquietud, sino también expectativa. La cena de ensayo se celebró en un salón con ventanales panorámicos, donde las olas reflejaban el sol poniente como vidrio pulido. Manteles de lino blanco, orquídeas en jarrones de cristal, tarjetas con caligrafía elegante. Todo parecía sacado de una revista de estilo de vida para élites. Y en ese mundo de detalles perfectos, me colocaron en una mesa periférica, donde reúnen a los que nadie recordará. Tomé un sorbo de vino cuando mi padre se acercó con una pareja de mediana edad. Su voz sonaba como si hubiera ensayado las palabras 100 veces. Mi hija Samantha, guardaespaldas, pronunció, guardaespaldas, como si dijera, cajera, o limpiadora. Un simple rótulo sin peso. Qué interesante, dijo la mujer, intentando mantener la charla. Richard mencionó que serviste en el ejército, ¿verdad? 4 años de servicio activo. Respondí con voz firme. Gracias por tu servicio, dijo su esposo. Pero sus ojos ya buscaban escapar de la conversación. Mi padre les dio la excusa perfecta. Permítanme presentarles al hermano de Eleanor. Acaba de convertirse en socio de Goldman Sachs. Escuché a la mujer susurrar mientras se alejaban. Con esas conexiones, podría ser cualquier cosa. Así se repitió una y otra vez. Mi hija, la guardaespaldas. A veces añadía, eligió otro camino. Sus hombros se encogían ligeramente, y ese gesto llevaba más juicio que sus palabras. 15 veces esa noche me convertí en guardaespaldas, despojada de contexto y logros. 15 veces mi historia se redujo a una línea que sonaba como una disculpa. Escapé al baño y escribí a Alicia. Esto fue un error. Me humilla frente a todos. Su respuesta llegó al instante. Recuerda por qué estás orgullosa de tu trabajo. Su opinión no cambia tu valor. Leí esas palabras varias veces antes de obligarme a volver al salón. Y allí, entre sonrisas ajenas y el tintineo de copas, una conversación inesperada me salvó. El fotógrafo de la boda, un joven con camisa desabotonada, se sentó a mi lado durante un descanso. Se inclinó, y susurró. Menudo público, ¿no? Me sobresalté. No esperaba empatía de un extraño. Ni te imaginas, respondí. Escuché cómo te presentaban, dijo con una sonrisa comprensiva. ¿Sinceramente? Prefiero confiar mi vida a un guardaespaldas que a otro banquero. Sus palabras casi derritieron las lágrimas que contenía con esfuerzo. Forcé una sonrisa y agradecí. En ese momento entendí. Mi dolor no venía solo de su menosprecio. La verdadera herida era mi propia duda.
que incluso mañana, si algo inesperado ocurriera, él seguiría reduciendo mis acciones a un desdén. Regresé a mi mesa sin el vino, solo con agua. El alcohol ahora parecía una trampa. Intenté esconderme en mi invisibilidad, pero cada nueva presentación menguaba mi presencia. Y, al mismo tiempo, un fuego sordo crecía en mí. Porque si mañana volvía a sonar su «es solo guardaespaldas», ya sabía. Esta vez chocaría contra los hechos. La mañana en Rosewood amaneció con una quietud que parecía contener el aliento ante el evento del siglo. Jardineros con guantes blancos podaban arbustos con simetría perfecta. Chefs trabajaban en pabellones cerrados, y los invitados tomaban mimosas junto a la piscina con calma. Evité a propósito la multitud, optando por un paseo por la playa. Las olas lamían la arena con un ritmo que marcaba el tiempo. En unas horas comenzaría la ceremonia, y mi única tarea era mantener el equilibrio. Pero la disciplina no es silencio, sino la costumbre de escanear el entorno. Y ese hábito me dio la primera señal. En el patio trasero vi un rostro que se grabó en mi memoria. Al principio no recordaba dónde lo había visto. Luego, un destello. Una conferencia de diplomáticos en Boston, que mi equipo protegía hace 6 meses. Un técnico de apoyo había levantado sospechas. Demasiado atento a la ubicación de las cámaras. Demasiado pocas preguntas sobre su tarea. No probamos nada entonces, pero su nombre se quedó en mi cabeza. Ahora estaba aquí, con un uniforme de camarero y una bandeja en la mano. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Pero la intuición profesional, rara vez falla. Sus movimientos no eran los de un camarero. Los demás manejaban platos con soltura, bromeaban entre sí. Él parecía cumplir una misión que nada tenía que ver con servir. Sus ojos recorrían la multitud en trayectorias geométricas, sector por sector, como nos enseñaron en los entrenamientos. No a quién servir, sino a quién vigilar. Entré en un pasillo de servicio con la excusa de buscar un baño. Allí vi a otros 2 camareros, con la misma mirada, alerta profesional. Hablaban en susurros, pero capté algunas palabras. Entrada 6:30. Mi memoria militar se activó. La información se recolecta en fragmentos, pero forma un todo. En mi cabeza se formó el escenario. Eran 3. ¿Y si había más? La hora coincidía con el inicio del banquete. El momento perfecto para un ataque. Volví al salón, procurando no destacar. La procesión nupcial se organizaba. Los invitados tomaban sus lugares. Me senté en la última fila, desde donde veía todo. Mi corazón ya no latía por ver a mi padre bajo el arco en su traje blanco. Latía porque veía cómo unos ojos ajenos tendían una trampa entre orquídeas y champán. Envié un mensaje breve al jefe de seguridad del resort. Necesitamos más guardias en la entrada este. 3 individuos sospechosos vestidos de camareros. Posible amenaza. La respuesta fue seca. Recibido. Verificamos. Pero en su sequedad se notaba un «quizá estás exagerando». Sabía que exagerar era un lujo que no tenía. Porque entre 300 invitados, alguien ya preparaba un guión muy distinto para la boda de Richard Williams. Y algo más me golpeó. Esta amenaza ahora tenía un rostro personal de mi pasado. No era un peligro abstracto. Era un recordatorio de que el mundo en el que trabajo puede irrumpir incluso en una celebración familiar. Y entonces lo entendí. Hoy no podía ser solo la hija en la boda. Hoy sería quien me entrené para ser. La luz se atenuaba cuando la ceremonia dio paso al banquete. Las velas brillaban en las mesas. Un violinista tocaba melodías conocidas. Los camareros servían las primeras copas de champán. Todo parecía perfecto desde fuera. Tanto que por un momento pensé, ¿y si me equivoqué? Esa esperanza se hizo añicos cuando la luz parpadeó y se apagó por unos segundos. Todos rieron nerviosamente, tomándolo como un fallo técnico. Pero yo sabía. Era una señal. El primer disparo resonó como un golpe en la sien. El hombre que reconocí sacó un arma junto al bar y disparó al aire. Nadie se mueve. Esto es un asalto. Su voz cortó la multitud, sumiendo el salón en gritos y caos. Los otros camareros se movieron coordinadamente. Uno recogía joyas de los invitados.
Otro empujaba a la gente al centro del salón. El tercero arrancó un collar de diamantes de Eleanor, apuntándole a la frente. Mi padre se quedó inmóvil a su lado, pálido, con manos temblorosas como nunca lo había visto. Estaba sin arma, solo con mi vestido de noche. Pero en el ejército nos enseñaron: tu cuerpo es tu primera arma. Me deslicé lentamente hacia adelante, cubriendo a una anciana que hiperventilaba de pánico. Necesita ayuda, dije en voz alta y calmada. El asaltante dudó, pero me permitió acercarme. Al ponerme entre él y la mujer, distraje su atención, y di una señal a la seguridad. La policía aún no llegaba. Los guardias del resort titubeaban. No estaban preparados para una banda armada. Decidí que debía desarmar al líder. Sin él, los demás se desmoronarían. Cuando el cabecilla se acercó a mi padre, apuntándole a la sien, el tiempo se detuvo. El código de la caja fuerte. Rápido o disparo, gritó. Mi padre balbuceaba excusas. Hice un paso adelante. Los códigos los tengo yo, dije con claridad, obligándolo a mirarme. Por un instante se enfocó en mí, y eso bastó. Acorté la distancia, giré su brazo, y el arma se le escapó. Mi cuerpo actuó por instinto. Golpe al plexo solar, rodillazo, control del hombro. Se desplomó, ahogándose de dolor. Los disparos de los otros estallaron, pero esta vez la seguridad reaccionó. Usé al líder como escudo mientras la policía irrumpía por la cocina. Los invitados se tiraban al suelo, los gritos se fundían en un solo ruido. Solo recuerdo el ardor en mi brazo cuando una bala rozó mi piel. Pero la adrenalina lo silenció todo. El último asaltante tomó a un joven camarero como rehén, y lo arrastró hacia la salida apuntándole. «Atrás o muere», gritaba. Corrí tras él. «Escúchame», dije con calma. «Aún no es tarde. Si disparas, ya no es solo un robo, es homicidio. Fin de tu libertad. Suelta el arma». Por un segundo, su mano tembló. Me lancé, desarmándolo y liberando al rehén. En ese momento, la policía rodeó el salón. Los asaltantes quedaron esposados, y yo, cubierta de sangre y polvo, caí de rodillas. El silencio tras los gritos fue el más ensordecedor del mundo. Levanté la vista y vi a mi padre mirándome. Su rostro mezclaba miedo, vergüenza y algo nuevo. El respeto que esperé toda mi vida. Y entonces supe. La boda de Richard Williams sería recordada no por las orquídeas ni el champán, sino porque la hija de la que siempre se avergonzó, le salvó la vida. La noche tras el ataque pasó como en una niebla. Me llevaron al puesto médico del resort, donde un doctor puso puntos en mi brazo y ordenó descanso. Pero descansar era imposible. El teléfono no paraba de sonar. Mensajes de mi madre. Vi las noticias. Estoy orgullosa, hija. Llamadas de mi jefe en Meridian. De excompañeros del ejército. Incluso de antiguos compañeros de universidad que no veía en años. Por la mañana, encendí el televisor en mi habitación, y vi mi nombre. Un reportero decía con tono grave. Anoche, la lujosa boda de Richard Williams y Eleanor Harrington pudo convertirse en una tragedia sangrienta. Pero gracias a las acciones de la hija del novio, Samantha Williams, profesional de Meridian Protection Services, se evitaron víctimas. 7 delincuentes armados fueron arrestados. La policía ya calificó sus acciones como heroicas. En la pantalla aparecieron imágenes de las cámaras de seguridad. Yo, en mi vestido de noche, desarmando al líder de la banda. Parecía una escena de película de acción, no un acto improvisado. Sentí una extraña desconexión. La gente en la pantalla admiraba a una heroína, pero yo solo hice lo que debía. Bajé al brunch posterior a la boda. El ambiente era diferente al de ayer. Ahora todas las miradas me seguían, susurrando. Es ella. Los mismos que antes asentían educadamente y se iban, ahora se acercaban con preguntas. ¿Cómo lo supiste? ¿De verdad trabajaste con diplomáticos? Ahora asesorarás a la policía. Mi padre estaba en el centro del salón. Ayer me presentaba con un despectivo. Trabaja de guardaespaldas. Hoy narraba anécdotas de mi infancia, adornándolas con detalles que ni yo recordaba.
Siempre supe que tenía ese instinto protector, decía. Su orgullo era ruidoso, pero sentía que no era por mí, sino por la atención que él recibía. Entonces ocurrió algo inesperado. Alguien encendió el televisor en el bar. El canal de noticias repetía el reportaje. Esta vez mostraron un comentario de mi jefe en Meridian. Samantha Williams es una de nuestras mejores especialistas. Ha manejado múltiples crisis, pero ayer su profesionalismo y valentía fueron decisivos. Estamos orgullosos de ella. La cámara me captó en un pasillo del resort, escoltando a un asaltante esposado hacia la policía. Los presentes en el salón se quedaron inmóviles. Alguien exclamó: «Dios, eso pasó aquí. Miren lo que hizo». Giré y encontré la mirada de mi padre. Su copa se le escapó de la mano y se estrelló contra el suelo, derramando champán. Me miraba como si me viera por primera vez. En sus ojos había más que sorpresa, una mezcla de orgullo y culpa. Los aplausos rompieron el silencio, y la gente se acercó de nuevo, ahora con sinceridad. «Nos salvaste la vida. Es increíble, Samantha. Deberías hablar en conferencias». Asentía, sonreía, pero en mi interior latía otra pregunta. ¿Por qué hizo falta una prueba así para que vieran quién soy? Para mi padre, ese día marcó un cambio. Lo vi luchar con las palabras, intentando por primera vez en años llamarme no error, sino hija. Ese mismo día, tras el brunch, nos encontramos en un bar pequeño en el último piso del resort. La atmósfera era tranquila, las ventanas daban al océano, y era el primer lugar en mucho tiempo donde podía respirar sin cientos de ojos sobre mí. Él ya estaba en una esquina con 2 vasos. Frente a mí, había una agua mineral con limón, un detalle pequeño pero sorprendente. Por primera vez recordó lo que me gusta. Guardamos silencio un buen rato. Solo el rumor de las olas y el zumbido del aire acondicionado llenaban el espacio. Finalmente él habló. Ayer, cuando ese hombre me apuntó con un arma por primera vez, no pensé en el trabajo ni en las acciones. Pensé que no tendría tiempo de decirte cuánto lo siento. Su voz era baja, sin la arrogancia que siempre acompañaba nuestras charlas. Por primera vez lo sentí vulnerable. No sabes cuántas veces quise escuchar algo así, respondí en voz baja. Pero no necesitaba que estuvieras orgulloso por las noticias o las medallas. Quería que me vieras como persona, no como una versión fallida de una hija abogada. Bajó la cabeza. Estaba ciego por el éxito, admitió. Ahora entiendo. El verdadero éxito es que mi hija se convirtiera en alguien capaz de salvar a otros, incluso a mí. Lo miré y sentí que algo pesado en mí se desvanecía lentamente. No podíamos cambiar los años pasados, pero por primera vez, él me tendió la mano no como banquero calculando ganancias, sino como padre que entendía lo que perdía. Hablamos largo rato. Sobre mi servicio en el ejército, mi trabajo en Meridian, mis sueños, que nunca antes había preguntado. Y por primera vez, escuchó. Realmente escuchó, sin interrumpir ni sonreír con escepticismo. En las semanas siguientes, mi vida cambió rápido. En Meridian me ascendieron y me pusieron a cargo de un nuevo departamento de seguridad para eventos de alto perfil. Las invitaciones a conferencias llovían. Rechacé muchas, pero acepté algunas para hablar de lo importante. Que la seguridad no es solo detectores de metales y guardias en las puertas, sino atención, la capacidad de ver a una persona y una amenaza en los pequeños detalles. Lo que más cambió fue mi relación con mi padre. Empezó a llamarme, no solo para preguntar si di una entrevista, sino para saber cómo estaba. Una vez incluso visitó mi modesto apartamento y se sentó a mi mesa de cocina, donde comimos una pasta sencilla. Aquí no hay cristal ni vinos caros, pero me siento a gusto, dijo. Fue el mayor elogio que pudo darme. Un año después, en un evento benéfico organizado por mi padre y Eleanor, me invitaron a dar un discurso. Subí al escenario, ante cientos de personas influyentes, y hablé con acento agudo no de armas ni ataques, sino de lo esencial. La verdadera seguridad comienza donde te ven y valoran por lo que eres. A veces luchamos por el reconocimiento de quienes están cerca, pero en realidad debemos luchar por reconocernos a nosotros mismos. Mi mirada se posó en mi padre en la primera fila. Escuchaba atento, y en sus ojos ya no veía decepción ni indiferencia.
Había algo distinto. Respeto. El camino fue largo y doloroso. Pero ahora sabía. A veces hay que atravesar fuego y balas para que alguien finalmente vea en ti a una persona. Y, al mismo tiempo, para que tú misma entiendas, tu valor nunca dependió de su aprobación.